Saludos hermanos y hermanas, qué bueno estar de regreso con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de la reflexión del Evangelio del día para nuestro crecimiento en el discipulado y también para nuestro crecimiento camino a la salvación. Hoy tenemos palabra de Dios de bendición, hermanos y hermanas. Hoy yo quiero reflexionar y el mensaje para este viernes dentro de la octava de Pascua, la primera semana de Pascua, nos dice que nuestra fe, hermanos y hermanas, madura. ¿Cómo se consume? Así como se consume nuestra fe es que va madurando. Y la palabra de Dios hoy parece llevarnos a entender eso en las dos lecturas que tenemos para nuestra consideración. En Hechos de los Apóstoles todavía estamos en el capítulo 4, versículos 1 al 12, y Pedro sigue hablando acerca del templo, luego de la sanación de este paralítico. Sigue hablando Pedro acerca de que no es él ni el poder de él el que ha sanado al paralítico, sino que ha sido la palabra que se ha hecho en el nombre de Dios, lo que se ha pedido en el nombre de Dios. Eso es lo que ha salvado y ha bendecido a este paralítico con devolverle otra vez la experiencia de poder caminar. Y Pedro concluye diciéndole allí a todos los presentes: en ningún otro se encuentra la salvación. Y Pedro, con esta madurez, hermanos, que tiene, este crecimiento que tiene, que supera todo aquello que era miedo y cobardía y tal vez nerviosismo que tenía antes de que viviera la Pascua de Resurrección y el descenso de Pentecostés en su vida, nos llama la atención, porque estos son ejemplos de la fe vivida que uno quiere tener cerca de uno y que ese modelo, uno se pueda convertir en ese modelo, en un modelo maduro en la fe, en un modelo que ha consumido lo que Dios le ha dado a tal extremo, que lleva una vida de ejemplo, de gozo en las cosas de Dios. Y por eso es que Pedro termina diciendo en la lectura de hoy: en ningún otro se encuentra la salvación, en ningún otro se encuentra la salvación. Y Pedro es testigo de eso. Esta gente eran pescadores, hermanos y hermanas. Esta gente era gente sencilla, que no sabían leer, que no sabían escribir, que no tenían educación, conformándose con lo mínimo, con una vida pues tal vez bien sencilla, bien corta, donde no soñaban y ni tenían ideas de lograr grandes cosas en la tierra, porque todo se le había limitado en la vida, y ese era el concepto que tenían, muy pequeño de lo que había en la vida. Pero según van creciendo, hermanos y hermanas, en la fe, llegan a un momento en que nosotros los admiramos, porque por eso es que son santos, ¿no? Porque demuestran en su experiencia vivida una madurez en la fe. Han consumido lo que Dios les ha dado, y por eso es que hoy yo puedo decir en meditación y reflexión que comparto contigo, hermanos y hermanas, nuestra fe madura cuando se consume, y esa tiene que ser la experiencia de estos 50 días de Pascua. Tal vez la fe para algunos de nosotros es una cuestión de renovarla, es una cuestión de profundizarla, ¿verdad? Porque ya hemos sido bautizados. La fe para otros es cuestión de iniciarse en la fe, porque no han sido bautizados, ¿verdad? O no han conocido la fe como nosotros desde pequeños, o tal vez van a agarrar la fe desde adultos a través del bautismo. Pero sea cual sea el caso, hermanos y hermanas, la idea es que nuestra fe madura cuando se consume, y ese es el testimonio que nosotros estamos viendo. Hoy, en la segunda lectura, que es el Evangelio, tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14, tenemos la tercera ocasión en que Cristo se aparece a los discípulos, a 5 de ellos. Esta es la tercera ocasión que se aparece junto a la orilla del lago de Tiberíades, en un momento en que los discípulos iban a pescar. Esta lectura del Evangelio de hoy se parece a otras lecturas que aparecen al principio de los Evangelios, que se conoce como la pesca milagrosa. Pero en este momento es con Cristo resucitado, ¿no? Y hay la frustración, o sea, los discípulos están otra vez en el lago, están en el Tiberíades, están tirando las redes, están en las barcas, porque eso era lo que ellos sabían hacer. Hay un poco de decepción, hay un poco de frustración todavía, no entienden bien todo lo que está pasando, ¿verdad?
Nosotros a veces lo entendemos mejor porque tenemos una trayectoria de ver las cosas pasar. Pero estos discípulos están viviendo momento a momento, segundo a segundo, lo que está ocurriendo con la resurrección de Cristo, y todavía sus mentes están como que un poco no en sintonía, porque es demasiado shock y muchas cosas pasando a la misma vez, que son buenas, pero a veces difíciles de comprender, porque son grandes misterios que se revelan. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, hay frustración, y la frustración se nota porque no pueden pescar. Es temprano en la mañana, es el amanecer, tienen hambre, quieren desayunar, y ahí los encuentra Jesús a ellos, y Jesús mismo le pide comida, ¿no? Tienen algo de comer, y dice, no tenemos nada de comer porque salimos a pescar y no hemos pescado nada. Y Jesús los invita a que echen otra vez las redes. Ocurre una pesca grandiosa, hermanos y hermanas, que hasta el evangelista nos dice que fueron 153 canastas de peces que se habían pescado en aquel momento, hermanos y hermanas. Y estamos hablando de una gran suma, pero ese número 153, la Biblia tiene mucha numerología, y esa numerología tiene sentido y tiene alguna definición que nos da un propósito en la vida. Y 153 básicamente eran las naciones que existían en el primer siglo de la era cristiana. Naciones contadas para el tiempo de Cristo eran 153. Y ya tú ves y tú sabes que todo esto de ser pescadores de peces en el mar, desde aquella barca, era cuestión de transformarse en pescadores de hombres, no en la barca, sino en la iglesia, tirar las redes para atraer, evangelizar, propagar la fe y traer a la conversión personas ya bautizadas en el nombre de Dios. Entonces aquí ya hay una clara sintonía y prefiguración de la misión que tienen los apóstoles, en este caso, de por lo menos moverse a esas 153 naciones, evangelizar en el nombre de Jesucristo el Señor y pescar todo lo más que puedan, es decir, bautizar a todos los que puedan para que alcancen la salvación. Y lo que vemos es eso, hermanos y hermanas. Date cuenta que los llamados por parte de Cristo, y aquí es que queremos enfatizar el tema de hoy acerca de nuestra fe que madura según se va consumiendo. Estos pescadores eran gente sencilla, como te dije ahorita, sin mucho conocimiento de letra, sin mucho conocimiento de las cosas de la vida, con una vida sencilla. Y su grandeza hoy, hermanos y hermanas, consiste en que la resurrección de Cristo respondió a muchos por qué en su vida y llenó muchos vacíos que tenían, y renacieron un montón de cosas que estaban muertas en ellas. En esta semana de la octava de Pascua, el miércoles, en la audiencia general que tiene el Papa en la plaza de San Pedro con los peregrinos que van a escucharlo, el Papa dijo algo muy interesante, y es que él dijo este pasado miércoles que la fe nace en esta cincuentena pascual, que la fe nace en estos 50 días de las apariciones de Cristo. Y eso es un mensaje interesantísimo para nosotros, porque yo quiero que mi fe crezca o se profundice o madure según se consuma, hermanos y hermanas. Y él dijo, la fe nace en este momento y no nace el Viernes Santo. Son palabras del Papa San Francisco. La fe no nace el Viernes Santo. El Viernes Santo lo que tenemos y lo que ocurre es un hecho histórico de la muerte de Cristo. Y ese hecho histórico, si lo consideramos, hermanos y hermanas, no hace brotar la fe, porque es un hecho donde Cristo muere y se acabó. Terminaría Cristo, si no hubiese resucitado el Viernes Santo, como un héroe que fue capaz de hacer la donación más suprema en la vida por una persona, que es entregar su vida por otro. O sea, la entrega suprema de un hombre en la vida que terminó el Viernes Santo, y es un héroe. Pero el Papa dice, ahí no nace la fe. Eso es parte de lo que hay que reconocer como un hecho histórico que ocurrió y es de verdad. Pero la fe nace el domingo, dice su santidad Francisco. Nace el domingo de la resurrección, y por ahí esa fe va trabajando por esos 50 días de las apariciones de Cristo. Y lo que yo quiero que tú veas es la dinámica que ocurre, el proceso, el desarrollo de la madurez de estos discípulos que, sacados de la pesca, con aquella mente tal vez estrecha, con el poco conocimiento de las cosas del mundo y de las cosas de Dios, va creciendo, va impactando, y vamos viendo unos discípulos que al consumir lo que Dios les ha dado, maduran en la fe. Entonces nosotros eso es lo que queremos. En algunos momentos nosotros hemos escuchado a los mismos discípulos, los 3 años de vida pública, pedirle a Jesús, aumentanos la fe.
Y hoy estamos hablando de madurar en la fe, de consumir lo que Dios nos da. Y Cristo dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían decirle a esas montañas, muévanse y se moverían. Y Cristo pone el granito de mostaza, que todos sabemos que es un grano insignificante en su tamaño, pero que cuando crece, crece como un gran arbusto, parecido casi a un árbol. Pero no es la cantidad lo que enfatiza Cristo en materia de fe y de crecimiento en la fe, es la calidad de fe, hermanos y hermanas, porque la fe no se nos puede dar por medidas. Tú no puedes pedir una libra de fe porque me dieron una onza. Aumenta mi fe, Señor, a una libra de fe. Aumenta a mi fe de poco a mucho. Eso no se puede pedir. La fe es una, y la fe lo que necesita es consumirse para madurar. Lo que sí podríamos pedir exactamente para olvidarnos de cantidades de fe es de la calidad de fe. Y la calidad de fe tiene que ser una constitución básica en nosotros, hermanos y hermanas, que venga radicada por la calidad. Y la calidad está en la madurez de nuestra fe. Si la fe es infantil, ya como adultos, hermanos y hermanas, nosotros no podemos tener una fe infantil, una fe de niños de catequesis, todo eso se supone que se haya superado. Porque la fe en ese grado es un poco que inmadura, es de principiantes, es de neófitos, es de catecúmenos, de personas que están empezando a conocer las cosas, tienen muchas dudas, tienen muchos debates interiores, de acá arriba, de la cabeza, de si esto es cierto, si esto no es cierto. ¿Cuántas cuaresmas hemos vivido nosotros, hermanos y hermanas? Esta cuaresma que pasó, ¿fue la cuaresma número qué en tu vida? Esta Pascua que estamos viviendo ahora, de estos 50 días de las apariciones de Cristo en testimonio de su resurrección, esta Pascua es la Pascua número ¿qué en tu vida? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Si esta es mi Pascua número 40 en mi vida, porque desde que tengo uso de razón, pues esta equivale a mi Pascua 40, o esa fue mi Cuaresma número 40. Se supone que cada una de estas ocasiones de celebraciones en los actos de la liturgia, en la fe, haya un crecimiento, porque vamos consumiendo para madurar. Pablo en algún momento fue capaz de decir, cuando somos niños se nos dan cosas blanditas, ¿no? Los niños, los bebés, pues es cuestión de alimentarlos con leche, pero ya como adultos somos maduros y hay que darnos alimentos sólidos, porque hay que un crecimiento. Y precisamente para consumir, hermanos y hermanas, lo que Dios nos da, es cuestión de nosotros ver funcionar las cosas en nosotros. Consumir viene de gastar, hermanos y hermanas, de sacarle el jugo a lo que Dios nos ha dado. Piénsalo desde ese punto de vista. ¿Cómo madura mi fe? Cuando se consume. ¿Cómo se consume mi fe? Cuando yo hago funcionar lo que Dios me ha dado. Cuando yo gasto hasta lo último lo que Dios me ha dado. Y a través de ese consumir se transforma porque le estoy dando ¿qué? Uso. Hay muchas cosas que están en deterioro en nosotros, hermanos y hermanas. Hay muchas cosas que Dios nos ha dado y no las hemos consumido. No estamos satisfechos, no las hemos digerido, no las hemos transformado en mi vida, no le hemos dado uso, no le hemos puesto a funcionar y se oxidan, hermanos y hermanas, se oxidan. O sea, esto coge moho. Y entonces ya no funciona. Por eso es que hay que estar pues renovando la fe y renovando la fe. El consumir se supone que nos lleve a la satisfacción. A veces vemos cristianos, hermanos y hermanas, pidiéndole más a Dios y pidiéndole más a Dios y pidiéndole más a Dios. Y uno se pregunta cuando uno tiene conocimiento de la palabra y de las cosas de la iglesia, pero caramba, tienen bautismo, tienen confirmación, tienen primera comunión, tienen la confesión de los pecados, tienen la unción de los enfermos, tienen la sanación divina, tienen el Espíritu Santo, tienen la intercesión de la Virgen María y seguimos pidiendo y pidiendo. Yo, si me pusiera a pensar en Dios nos podría hacer la pregunta, hermanos y hermanas, a todos los que piden más y más y más. ¿Tú no te imaginas que Dios en algún momento nos pregunte, ¿qué tú has hecho con lo que yo te he dado si no lo has consumido todavía? ¿No lo has gastado todavía? ¿No lo has puesto a funcionar todavía? ¿No le has dado uso? Hay muchas cosas de parte de Dios, hermanos y hermanas, que se nos han dado y hemos hecho como en la parábola de los talentos, lo hemos puesto bajo tierra. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Tuve miedo, Señor, y no pude multiplicar tus talentos porque sé que tú recoges donde no siembras y tuve miedo. Entonces no se multiplica, o sea, no se consume
lo que Dios nos ha dado y estamos siempre en una oración y contacto con Dios de petición, de petición. Dame Señor, quiero recibir, quiero recibir. El Señor nos ha dado, hermanos y hermanas, el Señor nos ha bendecido. La pregunta aquí es si yo he consumido lo que Dios me ha dado. ¿Has comprado una Biblia? ¿Dónde la tienes? ¿La has consumido? ¿Has consumido la palabra de Dios? Comprar una Biblia para ponerla encima de una mesa al frente de tu sala con 2 velas prendidas y una imagen y que sirva de ornamento no consume la palabra de Dios. No hace funcionar la palabra de Dios. No pone en uso la palabra de Dios. No transforma, porque he convertido la Biblia ¿en qué? En un ornamento, hermanos y hermanas. ¿Cuántas cosas no tenemos de parte de Dios, hermanos y hermanas? Y nos pasa no solamente en los religiosos, que no usamos. A veces compramos libros religiosos y vamos a aquel retiro y mira este libro que tiene los 7 pasos para aumentar en la fe. Lo compramos, nos lo llevamos y todavía está en el anaquel cogiendo polvo porque no se ha consumido, porque no se ha leído, porque no hemos manejado sabiamente el tiempo para tomar el libro y decir voy a leerlo para sacarle provecho, para poner todo esto en funcionamiento. Por lo tanto, nuestra fe, hermanos y hermanas, sigue en una búsqueda como que no recibimos y no somos satisfechos. No somos satisfechos. El ser humano come 3 veces al día y sabe Dios si comemos hasta más, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque gastamos energía, porque nuestro cuerpo funciona, se mueve, consume, está en uso y se desgasta. Hay que consumir más. Y lo mismo pasa con los dones espirituales, lo mismo pasa con los sacramentos, lo mismo pasa con los sacramentales, lo mismo pasa con lo que hemos recibido por parte de Dios. Si tú no lo consumes, hermanos y hermanas, pues no va a tener su efecto. No va a llegar a la madurez que nosotros queremos. La madurez es una aceleración. Eso es todo. Cuando maduramos por la edad cronológica que tenemos y pasamos de niños a adolescentes, hay un crecimiento, hay un desarrollo. Por eso se habla de madurez. De adolescentes pasamos a jóvenes, de jóvenes a jóvenes adultos, de adultos a envejecientes, en fin. La madurez es un desarrollo, es un aceleramiento, es un crecimiento, hermanos y hermanas, porque vamos desarrollando una serie de habilidades que antes no teníamos. La conducta ya no es de niño, es de adulto. La destreza ya no es de niño, es de adulto. Por lo tanto, como yo mido y examino y en acto de conciencia yo veo el nivel del estado de situación en que está mi fe. Eso sería otro punto que tenemos que evaluar todas las veces que podamos. ¿En qué estado de situación de madurez y crecimiento está mi fe? Cuando pasa algo, ¿está en crecimiento, hermanos y hermanas? ¿Se ha estancado o está mohoso por falta de uso? ¿O la aceleración se ha detenido por algún tipo de situación? ¿El desarrollo ya no ha continuado porque ha encontrado algún tipo de bloqueo que no lo deja fluir normalmente en lo que estoy haciendo? Buscar, hermanos y hermanas, nuestra fe en una madurez que vaya abriendo el camino de gastar lo que Dios nos ha dado. Es gozo y alegría del tiempo de Pascua. Tenemos que enfocarnos en eso, hermanos y hermanas, porque si ya tenemos fe, entonces profundicemos en la fe. Busquemos cómo yo puedo desarrollar este discipulado que tenga un resultado positivo en la vida de cada uno de nosotros. En lo que sea, hermanos y hermanas, ya sea con la Biblia, como te he dicho, con la posibilidad de vencer esto de ir un solo día a la semana a la misa. ¿Qué tal si se hace un proyecto de que yo pueda ir a misa diaria 1 o 2 días a la semana? ¿Qué tal si puedo visitar un jueves eucarístico en mi parroquia 1 o 2 veces al mes? Empezar a hacerlo, hermanos y hermanas, va a llevar un desarrollo y un crecimiento, una madurez en la fe, donde te vas a ver comprometido cuando ibas 1 o 2 veces a ir todas las semanas a la exposición del Santísimo del jueves eucarístico, a la misa diaria que se celebra en tu iglesia y parroquia toda la semana.
¿Por qué? Porque cuando a veces uno tiene menos ganas de hacer las cosas, hermanos y hermanas, es cuando más debe uno de tomar las cosas en las manos y hacerlas. Recuerda eso siempre, es como una ley universal. Cuando menos uno tiene ganas de hacer las cosas, ponte a hacerlas para que tú veas cómo te animas y hasta no paras. Y esto yo lo he notado en muchas amas de casa que dicen: hoy es sábado, hoy es día de limpieza, hoy hay que limpiar escrines, hoy hay que limpiar baños, hoy hay que limpiar ventanas y pisos y mapear y hacer un montón de cosas. ¿Y cómo empezar? ¿Y por dónde yo empiezo? Y empiezan como con desgano y empiezan como que no quieren y después siguen y van creciendo y en el uso pues van desarrollándose y entonces no hay quien las haga parar, siguen limpiando y no ha terminado todavía, o sea, no termina el día y ellos siguen limpiando. ¿Por qué? Porque a veces cuando hay desánimo y me pongo animado, el desarrollo es infinito, o sea, te calientas, de frío paso a caliente. Y la fe nos va a mover en ese sentido, hermanos y hermanas. La palabra de Dios hoy tiene un enfoque de crecimiento. Vamos a examinar la fe, es lo que nos está pidiendo la lectura de hoy. En el nombre de Dios se hacen las cosas. Esta pesca milagrosa se hizo en el nombre de Dios, porque en el nombre de Pedro no pudieron pescar. Y Pedro era un pescador experimentado con sus compañeros pescadores experimentados. No solamente era su oficio del cual vivían, sino que consumían lo que comían, lo que pescaban para consumo diario. Y no dio resultado aquella mañana la pesca, porque no depende de la experiencia, es que tienen que haber peces, de lo contrario no. Pero cuando Pedro toma la barca y los muchachos toman la barca, salen y echan las redes en el nombre de Jesús, entonces ocurre la pesca milagrosa, ocurre el evento de los muchos peces, de las redes repletas y llenas, que las barcas por poco se hunden y hubo para todo el mundo. Es cuestión de creerlo. Necesitas madurar en la fe, hermanos y hermanas. ¿En qué estado de situación está tu fe? ¿Se mueve tu fe todavía como la de un niño de 5 o 6 años en el catecismo? ¿Has madurado en la fe? ¿Qué has consumido tú de lo que Dios te ha dado? ¿Le has sacado el provecho? ¿Has gastado lo que Dios te ha dado realmente para ponerte a pedirle más? Cuando no le hemos sacado todo el provecho para transformar a través del uso lo que Dios me ha dado. Esas son las preguntas que nos tienen que guiar en el día de hoy. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a madurar en la fe. ¿Cómo maduramos? Vamos a consumir lo que Dios nos ha dado. Vamos a sacarle el jugo. Vamos a gastarlo. Vamos a coger esa Biblia, hermanos y hermanas, que es palabra de Dios con poder y estar ahí con ella. Por la mañana con un pensamiento positivo de la palabra de Dios. Vamos a esa Eucaristía y vamos a asombrarnos nuevamente, porque cuando llevamos tiempo yendo a la misa, como que ya no nos asombramos del milagro que ocurre todos los días en la misa, donde Cristo se hace presente a través de las especies del pan y el vino. Está presente en su cuerpo y en su sangre. Ya nos asombramos de eso. Ya no ni nos motivamos. Otra vez la misa. Otra vez domingo, hay que ir para allá. Vamos a asombrarnos. Si no lo practicas, hermanos y hermanas, no maduras en la fe. Si no lo consumes y le sacas el jugo y lo gastas, no lo vas a sentir. Y todos somos capaces de lograrlo. Así que vamos a imitar hoy a los discípulos, a Pedro, a todos los que estaban allí junto a Jesús en aquella tercera ocasión en que se aparece. Maduremos en la fe. Que el Padre del cielo te bendiga. Que Dios Hijo esté siempre contigo, su presencia en todo momento, que el Espíritu Santo te conceda sus dones en excelencia para ti, que el favor y la protección y el acompañamiento de la Virgen María en su intercesión esté con los tuyos y contigo también, y bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. Nos vemos mañana sábado dentro de la octava de Pascua para terminar esta semana de bendición en el gozo y en el jubileo de que nuestra fe trascendió el Viernes Santo y todavía estamos celebrando el tercer día de la gloriosa resurrección del único nombre por el cual nos salvamos, Jesús. Amén.